Bendiciones, bendiciones a todos. ¿Cómo se encuentran en este momento? Espero que estén muy bien cada uno. Gracias a Dios porque nos permite estar un día más aquí, respirando. Sabemos que ha sido Dios bueno con nosotros, con usted, conmigo, con nuestra familia y con todo el pueblo del Señor. Dios ha sido bueno. Estamos aquí para glorificar el nombre del Todopoderoso. Y en este momento estaremos trayendo un tema muy importante para todos nosotros los que queremos seguir agradando a nuestro Padre Celestial. Y estaremos tocando unos cuantos versos para que la palabra de Dios nos pueda seguir hablando. Sabemos que necesitamos, ¿verdad? Que el Señor nos hable y que cuando Él nos hable, nosotros podamos estar ahí atentos a escuchar lo que Él nos quiere decir a través de la lectura de su palabra. La lectura de su palabra no es solo para que la leamos, es para pedirle a Dios que nos ayude a poner por práctica lo que estamos leyendo. Yo sé que a veces el esfuerzo que muchos hacemos de poder querer poner por práctica lo que estamos leyendo, muchos les es difícil, pero yo sé que puede ser difícil, pero no imposible. Para todo aquel que quiere poner por práctica y quiere vivir lo que está leyendo en la palabra de Dios, el primer punto es decirle a Dios: Señor, quiero vivir tu palabra. No solo la quiero leer, porque si nosotros solo la leemos, será como una historia, algo que solo pasó y algo que solo lo estamos leyendo por leerlo. No se trata de eso. En este camino que nosotros llevamos, cada uno de nosotros necesita hacer cambios en sus vidas. Si todavía no los ha hecho, pues tiene que empezar desde este día a pedirle a Dios que le ayude a hacer los cambios necesarios. Yo estaré acá hablando sobre algo que el ser humano, cristiano o no cristiano, tiene estas fallas, comete muchos errores. Y a través de la palabra de Dios, Dios nos va a estar dando, pues aquí podríamos decir perlas, ¿verdad? Perlas para que nosotros estemos alerta cuando venga el pecado a tocar a nuestra puerta de nuestro corazón. Y mire, sé que el vivir en Cristo para muchos les es difícil, pero el que quiere agradar a Dios se va a esforzar por no hacer lo que a Dios no le agrada. Sí se puede correr de la tentación. Le puse a este tema que estoy trayendo hoy: sí se puede correr de la tentación. Muchos pueden decir que no, pero sabe, aquellos que dicen que no son las personas que no están dispuestas a todavía entregarse por completo al Señor. Cuando usted quiere agradar a Dios en toda su forma de vivir, usted se va a esforzar por no fallarle a Dios. Y por eso el tema de hoy es: si se puede correr de la tentación. Y anoche yo estaba leyendo unos versos, buscando en la Biblia ahí sobre esto, de aquellos hombres y mujeres que le fallaron a Dios y unos tuvieron que correr para no fallarle a Dios. Y me entró unos textos de la pastora de la iglesia donde nosotros nos congregamos, y ella me dio unos versos. Un verso y
Y realmente vemos nosotros que cómo el enemigo usó en aquellos tiempos hasta los animales. Y hablando por medio de mensajes con ella, yo le digo, a la primer humano, primeramente, ¿verdad? Fue un humano, humanamente, que el enemigo pues llegó y empezó a hablar con esa persona, pues la mayoría sabe que fue Eva, pero no me había dado cuenta que realmente para que Eva cayera en esa tentación, el enemigo usó un animal. Y eso fue lo que la pastora me trajo a mi recuerdo de que el animal fue usado por Satanás. El animal, pues él no sabía nada. Pues ustedes saben que fue una serpiente donde el enemigo se metió y a través de esa serpiente, pues empezó a decirle cosas a Eva. Y miren, lo vamos a estar leyendo. Esperamos en Dios que lo que vamos a estar hoy, en este momento, aquí aprendiendo, pues le pueda edificar a usted, le pueda edificar a su vida y usted pueda seguir aprendiendo algo. Algo va a aprender, porque recordemos, la palabra de Dios siempre nos trae una enseñanza a nosotros. No ignoremos lo que Dios nos habla a través de su bendita palabra. ¿Por qué? Porque Él nos quiere evitar a nosotros situaciones difíciles. Si nosotros leemos la palabra y no nos esforzamos en querer ponerla por práctica, nuestra vida diaria no va a ser de la forma que nosotros quisiéramos. ¿Sabe por qué? Porque no nos esforzamos muchas veces. El esforzarse usted y yo, eso nos va a dar una victoria a nosotros. Usted no crea que porque ya usted va a una iglesia, ya usted ya está listo para irse para el cielo. No. Le digo yo, no. ¿Sabe por qué? Porque esto es de una lucha. Usted tiene que luchar por poder llegar al cielo. Porque muchas personas pueden ir a una iglesia, muchas pueden escuchar la palabra, muchas personas, miles, millones de personas pueden congregarse, pero no todas esas personas están dispuestas a querer cambiar. No están dispuestas a querer vivir diferente, no están dispuestas a dejar aquello que es desagradable delante de los ojos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios estamos aquí cada día, queremos aprender algo de Dios. Y gracias a Dios que Él dejó la Biblia para que nosotros podamos cada día leerla. Si usted no la leyó el día de ayer, léala hoy. Léala hoy, porque eso le va a ayudar mucho. Dios siempre le habla a uno. Muchas personas dicen, no, es que Dios no me habla a mí, pero no le habla, ¿por qué? ¿Por qué no le habla el decir de la persona que Dios no le habla? ¿Sabe por qué es? Porque no lee la palabra. Dios nos habla a través de la palabra de Él. Nos habla a través de otros siervos. Nos habla a través de quien Él quiere usar. Y miren lo que nos habla acá la primera mujer, como les estaba diciendo, pues fue Eva. Ella fue la que fue engañada por la serpiente. Recordemos, la serpiente le habló a ella y le empezó a decir cosas, pues a ella le agradó. Y esas son las tentaciones que ella escuchó por el oído, ¿verdad? Ella por el oído le entró la tentación. Y miren lo que nos va a decir en 2 de Corintios 11:3. Ahí nos va a hablar algo cómo fue ella engañada, Eva. Y nos habla acá, nos dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada
por la astucia de la serpiente. ¿Cómo fue engañada Eva? ¿Cómo? Por la astucia de la serpiente. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos escuchando, porque recuerde, lo que entra a sus oídos, si no es de parte de Dios, usted lo tiene que rechazar. Si es algo que no le va a ayudar a usted a crecer más espiritualmente, lo tiene que rechazar, porque el enemigo muchas veces usa a alguien para querer venir con astucia y alejarlo a usted de las cosas de Dios. Nosotros tenemos que huir, tenemos que correr de las tentaciones. Sabemos que tenemos a un maestro de maestros que fue nuestro Jesús y que Él fue tentado también. ¿Por quién fue tentado? Por el mismo Satanás. Y Él no fue una vez, Él fue 3 veces. ¿Y cómo Él se defendió? Él se defendió a través de la palabra de Dios. Y eso es bien importante. Mire qué importante es nosotros tener la palabra de Dios dentro de nuestro espíritu para que cuando llegue el momento de esa tentación, nosotros tengamos un arma poderosa que es la palabra de Dios para poder defendernos a través de la palabra de Dios, así como lo hizo nuestro maestro. Él se pudo defender de las trampas de la tentación que el enemigo le estaba haciendo en aquel tiempo. Y hemos leído cómo, ¿verdad? Eva fue pues tentada, cómo la serpiente con la astucia la engañó y ella cayó. Mira, hay una historia bien bonita de un joven en la palabra de Dios. Y usted conoce, los que ya conocen la palabra de Dios, los que ya han escuchado la palabra de Dios, conocen muy bien esta historia, la historia de José. Este era un joven que sus hermanos pues no lo querían. Y este joven era y había sido escogido por Dios. Había un gran privilegio en ese joven. Y podemos darnos cuenta que en estos tiempos, así como este joven fue tentado en aquel tiempo, así también en estos tiempos el enemigo puede hacer lo mismo con los jóvenes de estos tiempos. Si hay algún joven que me escucha, pues tiene que estar muy alerta, muy ahí, atento a todo lo que llegue a su alrededor, todo lo que escuche que no sea agradable ante el Señor Todopoderoso, pues tiene que desechar todo lo que no sea bueno. Tiene que desecharlo, porque sabemos que las tentaciones van a estar por todos lados. Y no nos vamos a quedar solo con la historia, lo vamos a leer. Espero que este mensaje de este día a usted le pueda ayudar en algo. Esa es mi intención. Y yo he pedido a Dios y le pido en este momento a Dios también que nos pueda ayudar a algo de lo que en este momento pues estamos acá aprendiendo, leyendo, escuchando. En Génesis 39, del 5 al 12, lo vamos a leer. Pero miren lo que es el pecado antes de leerlo. Miren lo que es el pecado. El pecado es como una serpiente, lo dice aquí, ¿verdad? En esto que yo saqué, aléjate de él o acabará por morderte. El pecado tiene colmillos de león y mata a los seres humanos. Mire lo que es el pecado. Es como una serpiente, dice, que nos alejemos lo más que podamos de él. Porque si no, va a acabar por mordernos y esto nos puede separar de Dios.
yo en otras ocasiones lo he dicho, que lo único que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. No hay nada, otra cosa que nos pueda separar de Dios, es el pecado. Porque cuando hay pecado dentro de nosotros, nosotros no podemos estar tranquilos. No hay aquella paz dentro de usted. Y eso lo hace que usted esté bien lejos de Dios, que el Espíritu Santo no esté trabajando en su vida. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas en su vida y eso ha hecho que se entristezca el Espíritu Santo, que esté triste y que nuestro Padre Celestial pues esté lejos de nosotros. Pero aunque haya pecado dentro de nosotros, si en nosotros reconocemos, ¿verdad?, de que estamos mal delante de Dios, nos acercamos a Él, Él nos va a perdonar, pero tenemos que nosotros tener honestidad, ser sinceros con nuestro Padre Celestial, que hay algo dentro de nosotros que nosotros mismos sabemos que al Señor le desagrada y se lo tenemos que entregar a Él para que nosotros podamos ser libres totalmente. Mire, vamos a leer, como les dije anteriormente, Génesis 39, 5 al 12. Dice, me gusta esta versión, la traducción viviente dice: desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas las posesiones con José a cargo. Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar, mire, esta señora siendo casada, y permitió que el diablo la usara en ese momento. Dice, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales, dice en esta versión. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. ¿Cuántos de los que han llegado a tentaciones han hecho lo mismo que José? Bueno, cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? Y le dice, pero acá en el 8 dice, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Mire qué joven este. Cada día la tentación estaba ahí, pero él se negaba. Y eso es de valiente, eso es de un hombre valiente. ¿Por qué? Porque son pocas las personas que tienen esa valentía de decir no al pecado. Me encanta la historia de José. La Biblia tiene tanto de enseñarnos a nosotros, que nosotros, si no le tomamos importancia a la palabra de Dios, nosotros la perdemos, esas perlas que Dios tiene. Nosotros nos perdemos de las bendiciones, de las enseñanzas que Dios tiene en la palabra de Dios. Acá me agrada lo que este joven hizo. Sabemos que él había sido pues escogido por Dios para grandes propósitos, que en un futuro Dios iba a usar a este joven. Y dice aquí el 11, cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo.
José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Él corrió lo más que pudo, porque esa mujer lo perseguía y trataba de que José cayera en esa trampa, en esa tentación. Y no solamente de esa forma la juventud va a ser tentado, el enemigo lo puede tentar en muchas otras formas. No solamente de esa forma, lo va a tentar en otras cosas que también delante de Dios son bien fuertes, son bien delicadas. Por eso es que nosotros tenemos que tener más sometimiento a Dios para que cuando llegan las tentaciones nosotros digamos no y tendremos que correr como lo hizo José. Tenemos que hacerlo, hay que tener más sometimiento en el Señor para que usted y yo seamos fuertes espiritualmente, y cuando llegue el enemigo vestido de una mujer, vestido de lo que sea, nosotros a través del Espíritu Santo, nosotros digamos no, porque si estamos en la carne, vamos a decir sí a la tentación que llegue, pero si va a ser el Espíritu de Dios que va a estar ahí en su vida, en mi vida, usted va a correr, preferiblemente correr. Y no importa que le digan cobarde, mejor correr y no fallarle a Dios. Acá a través de esta lectura de José, a mí me gusta mucho la vida de José. Sabemos que en estos tiempos hay muchas personas así como José. José, después que pasó todo esto, él fue pues acusado de algo que no era cierto. Y a través de la palabra de Dios lo hemos podido ver. No era cierto de lo que lo acusaron, pero Dios permitió que él llegara hasta esa cárcel y ahí el Señor se glorificó de una forma especial. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo lleva sus cosas, pero aquí nos ha dado una lección José a nosotros, que sí se puede correr de las tentaciones, sí se puede decir no. Tenemos que aprender a decir no. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les cuesta decir no. Siempre dicen sí. Hay que aprender a decir no a aquello que nos puede afectar nuestra relación con Dios. Cada día que nosotros nos levantamos, tenemos que ponernos en las manos de Dios para que sea Él el que nos ayude a poder vivir el día que vamos a empezar de la forma que a Dios le agrada. Así es que mi hermana, mi hermano, mis amigos, todos los que ven estos mensajes, estos videos, le doy gracias a Dios por su vida. Espero en Dios que este día, el momento que usted esté viendo este video, sea de mucha bendición para usted, que Dios pueda fortalecerlo a usted para que usted cuando sea tentado, usted diga no y tenga que huir de esa tentación y no se quede ahí esperando que el enemigo lo vaya a encarcelar. No, usted tiene que huir y decir no. ¿Por qué? Porque usted quiere seguir agradando a Dios. Usted no va a agradar a nadie más, sino que a Dios, y usted se va a estar cuidando para Cristo Jesús. Así es que nos quedaremos hasta acá. Espero en Dios que usted siga viendo estos videos que yo estoy subiendo. Para mí es una gran bendición que Dios me permite seguir haciendo lo que hago, porque es para la gloria de Él. Yo aprendo, usted aprende, si así usted se lo permite a Dios, porque muchas veces Dios trae palabra, pero nosotros la ignoramos y la hacemos por un lado. Posiblemente usted no sabe si otras horas que vendrán mañana puede venir una tentación y Dios a través de esta palabra le está diciendo a usted,
tienes que estar alerta, tienes que tener precaución, porque Dios siempre nos alerta antes que sucedan las cosas. Dios siempre hace eso. A veces nos da palabra una semana antes, un día antes, unos minutos antes, porque Él sabe que algo puede estar tramando el enemigo en contra de nosotros, en contra de nuestras familias. Por eso es que Él nos alerta de lo que puede venir. Pueden venir tentaciones que usted piensa que no es pecado. Por eso es que tiene que decirle a Dios: Señor, ayúdame a ver a través de tu espíritu, no ver con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. ¿Para qué? Para que usted esté alerta cuando vengan las tentaciones y usted diga no cuando llegue ese momento. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo siga fortaleciendo para que usted siga hacia adelante. Nos seguiremos viendo en otros videos. Que la paz de Cristo sea sobre su vida y que Dios pues nos siga dando vida para seguir hacia adelante. Feliz día, feliz tarde y feliz noche.